Terroristas y uranio. A menos que estés viendo una versión mal doblada de Volver al Futuro, esas no son dos palabras que quieras escuchar juntas nunca. La semana pasada, el mundo estuvo cerca de esa situación en Níger, donde un conflicto poco cubierto por los medios se volvió radiactivo, si me permites el juego de palabras. Cuando un ataque del Estado Islámico en la capital casi les permitió apoderarse de 1.000 toneladas de torta amarilla. Más allá de la preocupación por el uranio, deberíamos preguntarnos cómo el Estado Islámico en la provincia del Sahel, ISSP, se volvió tan fuerte como para irrumpir en el aeropuerto de la capital. Mantenerlo por más de 2 horas mientras grababan propaganda y salir antes de que alguien pudiera montar una respuesta seria. Terroristas con uranio. El ataque ocurrió poco después de la medianoche del 29 de enero. Entre 30 y 40 combatientes infiltrados en Niamey rompieron el perímetro del aeropuerto internacional Diori Hamani. Usaron armas pesadas y drones con explosivos para atacar en tierra. El ataque no fue breve, sino que duró unas 2 horas. Estos sujetos deambularon por la pista, disparando cerca de aviones civiles y hangares, y detonaron explosivos junto a aeronaves militares. Cuando se restableció el orden, la escena parecía una zona de guerra, no un aeropuerto. Los terroristas dejaron un dron y un helicóptero incendiados en la pista, aeronaves comerciales y transportistas dañados e instalaciones de municiones en la base aérea 101 aún humeando por explosivos. La única razón por la que no hubo pasajeros muertos, hasta donde podemos ver, se debe al momento en que ocurrió, ya que era muy tarde en la noche. Ahora bien, que estalle la violencia en países del Sahel como Níger no es precisamente inusual. Normalmente no dedicaríamos un episodio a un solo ataque, pero algo hizo que este asalto destacara. Unas 1.000 toneladas de torta amarilla de uranio almacenadas junto al aeródromo. Eso es lo que eventualmente se utiliza en los reactores nucleares y, con suficiente procesamiento, en armas nucleares. La imagen prácticamente se escribe sola. Yihadistas irrumpieron en un edificio inseguro con material nuclear. Varios medios difundieron ese enfoque. El uranio había llegado ahí apenas unas semanas antes, viajando en un convoy a través de uno de los territorios más peligrosos del mundo, por si el simple hecho de estar almacenado en una bodega no fuera suficiente. Los titulares quizá fueron algo apocalípticos sobre esto. Para ser claros, la cantidad ideal de uranio para un grupo terrorista yihadista es 0, sorpresa. Pero la diferencia entre lo que realmente es este yellow cake y lo que la mayoría de la gente imagina cuando escucha uranio resulta ser absolutamente enorme. El yellow cake es una forma concentrada del mineral de uranio extraído de la tierra. Aunque seguro no quieres estar ahí, salvo que busques supervisión o cáncer, no es muy radiactiva. Esta sustancia necesita mucho más procesamiento para ser material de grado militar. Por eso, el argumento de la película se desmorona. Varios países de todo el mundo han pasado años con presupuestos enormes y las mentes más brillantes dedicadas precisamente a eso, y aún así no lo han logrado. No es algo que puedas hacer en un remolque en el desierto como Walter White. Si Vince Gilligan necesita ideas para reiniciar Breaking Bad, de nada. Hay antecedentes de terroristas tratando de convertir uranio en armas. En 2014, el Estado Islámico, cuando estaba en la cima de su poder, se apoderó de unos 40 kilos de compuestos de uranio de la Universidad de Mosul. La AIEA revisó el material y concluyó que era de baja calidad y sin riesgo significativo. En cuanto a la creación de algo nuclear, Al-Qaeda intentó bastante en los años 90 adquirir materiales nucleares, al igual que la secta japonesa del fin del mundo, Aum Shinrikyo. Alerta de spoiler, ninguno de estos logró construir algo que siquiera se pareciera remotamente a un artefacto nuclear. Ahora bien, ¿alguien podría haber hecho algo con una cantidad tan grande de torta amarilla? Quiero decir, claro, después de todo, es radiactiva. Si esparces polvo en una zona poblada, causarías contaminación, limpieza costosa y probablemente pánico. El riesgo para la salud sigue siendo limitado a quienes inhalan directamente el polvo, que además es difícil de dispersar en un área grande. Entonces la verdadera historia del ataque al aeropuerto de Nane no es que los yihadistas casi lograron crear una bomba nuclear, no lo hicieron, pero lo que revela puede ser aún peor. Que Níger está perdiendo rápidamente el control de la situación y que la junta militar que dirige el país ha creado accidentalmente un refugio donde los terroristas pueden prosperar. ¿Cómo llegó Níger a este punto? Pero para entender cómo llegó Níger a este punto, necesitamos retroceder algunos años, a una época en la que las cosas realmente parecían estar mejorando.
Tenemos un episodio en Warfronts que explica esto. Aquí la versión resumida. Mohamed Bazoum asumió la presidencia en 2021 en medio de una crisis de seguridad agravada durante casi una década tras la caída del Estado Islámico en el Levante. Buscaron nuevos lugares y vieron la inestabilidad en el Sahel como una oportunidad. En 2018 solo eran unos cientos de combatientes, pero con el tiempo se fortalecieron más. En la región de las Tres Fronteras, donde Níger limita con Malí y Burkina Faso. En esta zona lanzaban ataques rápidos entre estados y se retiraban tras la frontera antes de que las fuerzas estatales respondieran. Destacaban por su movilidad, actuaban rápido, entraban con pocos miembros, cumplían la misión y salían antes de ser detectados. Con el tiempo, perfeccionaron esta táctica. Una sola emboscada cerca de un lugar llamado Tabatol mató oficialmente a decenas de soldados de Níger de una sola vez, aunque los informes sobre el número total de muertos han llegado a situar esa cifra hasta en 70. Cuando Mohamed Bazoum asumió como primer presidente electo en 2021, el Estado Islámico ya había crecido mucho en el país y estableció lo que equivalía a una presencia permanente en grandes extensiones de las regiones de Tilibiri y Tawa, creando efectivamente pequeños mini-estados. Allí cobraban impuestos, reclutaban a personas de la población local y aplicaban las leyes a su discreción. Ya imaginas, un pequeño mini-estado. El presidente vio cómo su estado luchaba por responder al grupo. Finalmente tomó una decisión pragmática y muy polémica. Años de combates mostraron que podías matar insurgentes sin lograr una verdadera victoria o avance. Su gobierno abrió canales con los comandantes rivales, ofreciendo liberar prisioneros y reintegrar a desertores en las Fuerzas Armadas. Los servicios de seguridad detestaban la política y los opositores la llamaron capitulación ante el terrorismo. Y en cierto modo tenían razón. Pero Bazoum también acompañó este acercamiento con una presión militar sostenida. Tampoco es que estuviera siendo suave al respecto. Lo importante es que mantuvo la alianza con Occidente, lo que le dio a Níger capacidades que no habría logrado solo. El eje de todo era una gran base de drones estadounidense en Agadez, donde Washington invirtió más de $100 millones. Aviones de vigilancia estadounidenses volaban casi continuamente sobre las zonas más activas, dando a la operación una visión general de las acciones del Estado Islámico. Los franceses, por su parte, mantenían unidades de respuesta rápida que podían desplegarse en helicóptero y llegar al lugar mucho más rápido que los soldados locales. Esto significa que, aunque los militantes atacaban un objetivo, no podían quedarse a consolidar o saquear mucho sin arriesgarse a una pelea que seguramente perderían. No era caridad de los gobiernos occidentales, pero el acuerdo permitió a Níger obtener tecnología, entrenamiento y armamento que de otro modo no habría conseguido. Y para la primera mitad de 2023, la combinación parecía estar dando resultados. Los ataques atribuidos a grupos militantes cayeron en más de un 40% en comparación con los años anteriores, mientras que las muertes también iban a la baja, y entonces todo se vino abajo. El 26 de junio, la Guardia Presidencial tomó el control, se instaló en la capital y declaró que el ejército mandaba. Bazoum se refugió en su residencia presidencial e intentó recuperar el control, pero no tuvo éxito. La justificación era que el liderazgo civil no resolvía la inseguridad, aunque los datos decían lo contrario. Pero los golpes de Estado rara vez se ganan. Con la fuerza de sus presentaciones en PowerPoint, la recién establecida Junta no perdió tiempo en reprimir a posibles rivales y consolidar el poder para sí mismos. El general Abdurrahman Tiani, quien irónicamente había comandado la Guardia Presidencial antes de volverse contra el hombre al que debía proteger, se declaró jefe de Estado y suspendió la constitución del país. Cuando se calmó la situación, el breve experimento de Níger con la gobernanza democrática había sido reemplazado por algo más familiar en la historia del país. Un gobierno militar sostenido por amenazas más que por legitimidad popular. Con la situación interna controlada, Tiani se centró en rehacer la política exterior de Níger. Hay que reconocer que los oficiales que tomaron el poder eran muy hostiles hacia Francia, la antigua potencia colonial. Consideraban al presidente derrocado un títere de Francia y querían mostrar que su soberanía les daba poder para decidir qué tropas extranjeras permitían. En semanas exigieron la retirada francesa y París, al reconocer su poca legitimidad, aceptó. La retirada concluyó en diciembre. Estados Unidos quiso mantener su base ahí porque consideraba vital su presencia para operaciones antiterroristas regionales.
Sin embargo, la Junta tenía otras ideas y para septiembre de 2024, el último personal estadounidense también se había marchado. El puerto de drones de Agadez, que había servido como pieza clave de las operaciones de vigilancia en todo el Sahel central, quedó inactivo. Si te preguntas cómo la Junta planeaba reemplazar una de las infraestructuras antiterroristas más avanzadas del continente, la respuesta era simple: Rusia, y no por nada. No era una locura pensar que funcionaría. Sus vecinos en Malí y Burkina Faso expulsaron a los franceses e invitaron a Moscú. No fue un desastre total, al menos aún, porque los cazadores del Sahel estaban por recibir un curso intensivo. Lo que pasa cuando expulsas a los ejércitos competentes e invitas al grupo Wagner, en resumen, es un montón de derramamiento de sangre. Y justo antes de llegar a la parte sobre todas las formas en que Rusia fracasó en Níger, hagamos una breve pausa, respiremos profundo, busquemos un poco de calma. Déjame contarte sobre Front Stockholm. Front Stockholm es nuestro espacio exclusivo para suscriptores que buscan más profundidad que en el canal principal, por solo $5 al mes. Accede a 2 videos exclusivos semanales y artículos de expertos sobre historias relevantes. Presentamos una entrevista con el embajador de Sudán sobre la guerra civil. También un episodio exclusivo sobre la evolución del Estado Islámico en Mozambique. Y sí, usé la palabra profundiza ahí, supuestamente una señal clásica de que la IA escribió algo junto a BNM Dash y yo diciéndote que te prepares. Elogiamos profundiza y la raya M, me gustan las rayas M. Básicamente, el sitio es todo lo que te gusta de Warfronts, pero con espacio para más profundidad, más puntos de vista y más historias que de otra manera pasarían desapercibidas por los medios. Esa es Fronts Company. Cuesta $5 al mes o 50 al año. Y ahora, volvamos a profundizar en la creciente crisis de terror en Níger, donde los grupos tienen vía libre. Si Rusia se esforzara, podría controlar la situación hasta cierto punto, sin dar a la Junta las lecciones de democracia y derechos humanos que suelen acompañar a Occidente. Bueno, las cosas no salieron exactamente como se planeó, si es que siquiera había un plan desde el principio. Rusia nunca tuvo una presencia significativa, a diferencia de Estados Unidos y Francia. Por la guerra en Ucrania, las tropas desplegadas fueron renombradas como Cuerpo de África, tras desacuerdos menores con el ex jefe del predecesor. El grupo Wagner tenía unas 100 personas al llegar en 2024 y para mediados de 2025, se estima que hay unos 200 rusos en Níger y Burkina Faso juntos, frente a casi 2.000 en Malí. La Junta, que les recordamos, llegó al poder alegando que el presidente Bazoum se había vuelto blando en materia de seguridad estatal. Sustituyó las fuerzas de reacción rápida de Estados Unidos y Francia, equipadas con tecnología avanzada, por un equipo reducido centrado en resguardar el palacio presidencial. Con las dos grandes potencias fuera, el Estado Islámico lograba prácticamente lo que quería: vía libre. En julio de 2024 atacaron una prisión y liberaron a cientos de reclusos, varios encarcelados por vínculos militantes. A medida que 2024 daba paso a 2025, no solo se volvían más audaces, sino también mejor equipados. En todo el Sahel notaron que podían comprar un dron con cámara en cualquier tienda. Si les pones explosivos improvisados y vuelan juntos, parecen un ejército de drones. Si el ataque al aeropuerto de Niamey usó UAVs explosivos, como indica ACLED, sería la primera vez. El ISSP usó esa técnica, lo que no augura un buen futuro. Aunque fue su primera vez, no lo fue para los terroristas locales. Informes indican que la filial de Al-Qaeda en Jenin ha hecho más de 100 ataques con drones desde 2023 usando este método. Analistas críticos señalaron a operadores Kunuri del experimentado Estado Islámico. La provincia de África Occidental pudo haber colaborado en el ataque del aeropuerto la semana pasada, sugiriendo cooperación transfronteriza. El ejército tampoco tuvo un buen desempeño en junio, cuando ataques coordinados impactaron reuniones de oración y mercados en el oeste de Níger. Las unidades en Falunge y Terra Point Blanc rechazaron las órdenes de despliegue. Los motines se controlaron rápido con arrestos y reasignaciones, intentando silenciarlos antes de que la noticia se divulgara. Pero el creciente sentimiento de derrotismo que permeaba en el ejército resultó ser demasiado contagioso, y las cifras hacen que su negativa sea un poco más comprensible. Para finales de 2025, desde el golpe, casi 1.600 personas murieron por violencia terrorista, más del doble que bajo Bazoum en el mismo periodo.
La rama regional del Estado Islámico creció de unos cientos de combatientes en 2018 a unos 3.000 actualmente. Y eso nos lleva a lo más inquietante. Se prestó mucha atención a la dinámica nuclear del Yellow Cake. Y de nuevo, realmente no podemos culpar a quienes estaban preocupados. Se ha prestado menos atención al protoestado que surge en la región, muy similar al Estado Islámico original. El nuevo estado se enfoca en los distritos de Tilibari y Taua, ahora zonas prohibidas para el ejército por su peligrosidad. Eso debería decirte algo sobre cómo es la vida para quienes viven en esas áreas, con el estado más o menos totalmente ausente. Los combatientes, antes dedicados a incursiones y expansión, ahora cobran impuestos, presiden tribunales religiosos y supervisan temas gubernamentales como la regulación de mercados. No te equivoques, son tan despiadados como esperas. Cobran impuestos según la cantidad de animales por familia y exigen una parte. Imponen una fecha límite y advierten que quien no pague será asesinado o expulsado. Los jefes de aldea e imanes que no cooperan son ejecutados públicamente como advertencia. También está el reclutamiento, que muchas veces no es voluntario. Human Rights Watch documentó casos de hombres golpeados hasta que entregaron a sus hijos para luchar por el grupo. Por ejemplo, enfocarse solo en lo nuclear es desafortunado. Eso es lo relevante. Las familias eran aterrorizadas para entregar a sus hijos a un ejército yihadista en crecimiento, mucho antes de que interesara el uranio y sin señales de que esto se detenga. ¿Qué sigue? Este protoestado ha estado expandiéndose siguiendo una estrategia cuidadosamente planeada, con el objetivo de estrangular lentamente la capital, mientras los militantes atacan sistemáticamente las autopistas, conectando Niamey con el resto del país. Durante la mayor parte de 2025, algunas de las posiciones más avanzadas se han acercado a menos de 80 kilómetros de la propia Niamey. La Junta concentra fuerzas en la capital, acelerando el abandono de otras zonas y cediendo más territorio al ISSP. Y este ataque más reciente al aeropuerto encaja perfectamente en este patrón. No se equivoquen, esto nunca fue una marcha dramática hacia la capital para derrocar a la Junta, al menos no aún. En cambio, fue una demostración de que combatientes en motocicletas podían irrumpir en la instalación más estratégicamente importante de la capital. Estar 2 horas, grabar para propaganda y salir antes de que el gobierno reaccionara, más que decir vamos por la capital. El mensaje debe interpretarse como podemos llegar cuando queramos. Ahora bien, esto no significa que Níger esté al borde del colapso. El Estado Islámico todavía no tiene el personal ni los recursos para lanzar algo lo suficientemente grande como para tomar la capital y gobernar el país. Un país donde el gobierno solo controla la capital y un área cada vez menor, mientras un protoestado yihadista administra zonas rurales crecientes, no es una señal alentadora. Y una vez más, esta situación era completamente evitable. La junta que sustituyó a Bazoum argumentó que el expresidente era débil e ineficaz ante el Estado Islámico. A inicios de 2023, Níger parecía más seguro. No era un modelo de estabilidad, pero mantenía las cosas mejor y, lo más importante, no había expulsado. A los ejércitos estadounidense y francés hay que reconocerles el considerable trabajo pesado antes del golpe de Estado. No vamos a predecir con certeza el futuro de Níger, pero la Junta podría cambiar la situación. Tampoco estamos esperando eso con muchas expectativas, pero siendo realistas, tampoco tienen que hacerlo. El ejército ha demostrado incapacidad o falta de voluntad para recuperar gran parte del territorio bajo control del ISSP. Y este ataque reciente, especialmente por el uso de drones, demuestra una seriedad en la lucha que simplemente no estamos viendo por parte de las fuerzas del gobierno. Y eso sugiere un futuro muy oscuro, de verdad. Gracias por vernos.